¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y en este video vamos a ver tres cosas poco conocidas de C#. Vamos a echar código. Vamos a comenzar por el constructor estático. Un constructor estático es aquel constructor que se va a ejecutar cuando el tipo sea invocado. Como un constructor, como los conocemos regularmente, se invoca cuando es instanciado, el constructor estático se invoca cuando el tipo es invocado. Entonces, ¿qué pavas está diciendo este tipo? Pues vamos a ver ejemplos. Miren, muy sencillo. Vamos a crear una clase. Aquí tenemos nuestra clase something y vamos a crear un constructor. Regularmente los constructores los creamos así. Creamos su mismo nombre del método, que sea público y ya está. Aquí vamos a poner que console.readline se invoque algo para diferenciarlo del otro. Inicialización de objeto. Este constructor se va a ejecutar cuando yo instancie el objeto. Cuando ejecute la palabra new something. Hasta que yo haga eso, este console.readline se va a ejecutar. Object. Bien. Ahora, ¿cuál es el constructor estático que está mencionando este tipo? Pues este constructor estático se va a invocar cuando se ejecute el tipo. Se pone la palabra static y seguida de la palabra something. En este caso que se llama el mismo nombre que es como se llama nuestra clase. Something, me falta un H. Bien, entonces a diferencia de este otro, se va a invocar cuando se ejecute el tipo. Ahora vamos a ver cuándo es esta ejecución. Vamos para acá a crear un objeto cualquiera, en este caso something. Y vamos a ejecutar esto. Vamos a ver que en nuestra consola va a aparecer lo siguiente. Inicialización de tipo, inicialización de object. Pero ¿cuál fue la diferencia? ¿Cuál se ejecutó primero? Se ejecutó el tipo. Ahora, vamos a hacer otro truco. Vamos aquí a poner something. Vamos a crear nuevamente otro objeto que se cree a partir de esta clase. Y vamos a ejecutar esto. Y esta vez podemos ver que solamente se ha ejecutado una vez la ejecución de tipo. ¿Esto por qué? Cuando tú haces un constructor estático, lo que estás haciendo es que se ejecute la creación del tipo del objeto a partir de la clase. Es decir, la clase va a ser nuestro tipo en la cual va a ser el molde de crear los objetos. Cuando se cree este molde, es decir, no el objeto, el molde mismo, va a ejecutarse el static constructor. Entonces, en este caso, si yo ejecuto ya después miles de veces la creación de objetos por medio de este molde o esta clase, ya no se va a ejecutar el tipo. Ahora, ¿esto para qué sirve? Imaginar que tienes que hacer una creación de un objeto que es muy tardada. O a lo mejor este tipo para hacer uso de recursos internamente es muy tardado para cada objeto. Entonces aquí puedes meter ese tipo de funcionalidad en el constructor estático para que aumentes el performance. Es decir, aquí metes todo lo que es lo tardado y ya en este constructor lo tardado ya lo tienes. O algo parecido a singleton. Y aquí ya lo creas. Esto es algo que te da C#. Ojo con otra cosa aquí. Si yo hago algo como esto, si yo hago aquí, por ejemplo, un static state, y esto lo voy a ejecutar aquí, obteniéndolo simplemente. Aquí nada más vamos a poner que sea público. Y vamos a poner que sea un tipo de dato entero. Bien. Entonces, si este tipo yo ejecuto este atributo estático, que no necesito ir a crear un objeto para obtener su valor, ya que es estático y le pertenece a la clase. Entonces, aquí yo solamente si hago lo siguiente, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo quito esto de acá abajo, es decir, la creación de los objetos, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a ejecutar el constructor estático. A pesar de que yo no creo objetos, se va a ejecutar el constructor estático al momento que yo estoy haciendo referencia a este tipo. Es decir, que yo no necesariamente se va a ejecutar este constructor estático por crear objetos. Yo puedo hacer referencia a esta clase. En el momento que hago referencia a esta clase, se va a ejecutar este constructor. Así no cree objetos. Este es un constructor que te da C#. Son las cosas pocas conocidas. Ahora vamos a la siguiente cosa. La palabra o el operador yield en C#. Quizá lo has visto en muchos ejemplos, quizá ya lo conoces. Si no lo conoces, pues quedarte aquí, porque vamos a explicar para qué sirve esto. Yield te va a permitir que indiques que un bloque o un método se va a comportar como algo iterativo. ¿Esto a qué viene? Esto prácticamente viene a resolver el problema de recursos. Imagina que tú tienes que hacer una consulta
a un medio externo, el cual va a tardar muchísimo. O va a pesar muchísimo si yo regreso en un método toda la lista de elementos resultante. A lo mejor esta lista va a pesar más de 1 gigabyte, 2 gigabytes. Y a lo mejor yo no solamente tengo que hacer una operación por cada elemento singularmente. Entonces, ¿para qué voy a obtener toda la información para posterior trabajar con ella? Si puedo hacer obteniendo primero uno, trabajo con él, segundo otro, trabajo con él y voy liberando. Esto es lo que nos va a permitir trabajar, Yield nos va a permitir trabajar con este tipo de iteraciones. Vamos a hacer un ejemplo rapidísimo y te voy a explicar. Aquí tenemos dos métodos. Uno está haciendo un llenado de números de una lista por medio de un for. Una vez que llena esta lista, la lista la va a regresar tal cual. Muy sencillo, parece programación de día a diario. El otro método hace lo mismo, a diferencia que este no va a agregar los elementos a una lista, sino que va a ir regresándolo por medio del operador yield uno a uno. ¿Cuál es la diferencia de esto? Tenemos un método adentro, una línea de código que nos va a hacer la impresión de que está haciéndose la invocación adentro. Está mal aquí escrito, invocación. Y acá vamos a poner también invocación. Invocación interna, por lo cual aquí vamos a ver si esto se está ejecutando internamente. Ahora, a lo que vamos. ¿Cuál es la diferencia entre este método y el otro si a final de cuentas estamos llenando una lista de 10 elementos? 10 elementos. ¿Cuál es la diferencia de un mecanismo al otro? Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer dos for each que obtengan a partir del método primero, el cual nos regresa toda la lista completa, y el método segundo, el cual está haciendo uso del operador yield. Vamos a hacer algo con estos dos y vamos a ver la diferencia. Aquí en el for each que están arriba, vamos a hacer igual la invocación de los métodos de este en consola, del mensaje en consola por medio de console.writeLine, pero aquí vamos a indicar cuando esto se está ejecutando externamente. Entonces, este for each lo que va a hacer es invocar la creación de los 10 elementos y se van a imprimir dentro de for este mensaje antes que todos los que estén externamente. Entonces, si yo ejecuto esto solamente, vamos a ver ese resultado. Y aquí podemos observar que si nos vamos hasta arriba, vamos a ver que antes se hizo la ejecución interna y hasta que terminó la ejecución interna se ejecutó el for each que está afuera. Entonces, esta es la programación que regularmente vemos siempre. En C# tenemos la palabra yield, la cual nos va a hacer algo como esto. Ejecutemos esto. Vamos a hacer esto. Vamos a ver que aquí se intercala. Una vez que se ejecuta internamente algo, se invoca el primero, se invoca el segundo. Se invoca el primero, interno, y luego el segundo. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que nos hace la palabra yield? Lo que hace la palabra yield es que no tengamos que esperar toda la ejecución de un método, una funcionalidad iterativa. Puede ser un for each, un while, para regresar todo el resultado. Lo que hace yield es decir, ok, estás trabajando con 10 elementos, está bien, estás trabajando con 10, pero mientras estás trabajando con el primero, déjatelo voy regresando. Y tú externamente trabaja con ese. Y el segundo tiene que esperar. Entonces, ya que trabajaste con el primer elemento, vamos al segundo. Hacemos la iteración segunda y nuevamente te regresó ahora el segundo. Ahí te va el segundo. Ya está libre este chaval. Trabaja con el segundo. En lugar de hacer lo que hace este método clásico, de generar todos los recursos, todos los elementos, y hasta que se generen, te los mando en un return. Lo que hace yield, una de las ventajas que tiene, imaginar que este proceso de creación de este elemento es tardado. Imaginar que es tardado, que a lo mejor en memoria es muy pesado. Imagina que este listado completo te va a pesar 1 giga y cada elemento va a pesar 100 megas. Es más difícil trabajar 1 giga en memoria que ir trabajándolo por 100 megas por 100 megas. Entonces lo que está haciendo esto es, ok, trabajar primero con estos 100 megas, después vuelve a trabajar con estos otros 100 megas, que imagina que este elemento no es un entero, sino es un objeto que está muy pesado. Entonces yield te permite hacer eso, trabajar conforme está haciéndose la ejecución interna en la forma externa. Esta es la segunda cosa poco conocida de C#. Y ahora vamos a la tercera cosa poco conocida de C#. El collage nulls o el fusionamiento de nulls. Y tú me dirás, ¿qué diablos es eso? Bien,
C Sharp, como lenguaje de programación muy utilizado, ha ido creciendo y evolucionando y ha agregado azúcar sintáctica a sus ejecuciones y a sus comparativas. El collage null o el operador null collaging se conforma por algo como esto. Dos símbolos de interrogación. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos algo nullable llamado A, que es null, con su valor inicial. Tenemos otro valor que no es null llamado B, que va a tener un valor, 2. Bien, si yo hago un console.writeLine, yo puedo utilizar este operador para comparar y decir, ok, imprímeme A, pero si A es null, imprímeme B. Entonces yo cuando ejecute esto vamos a obtener un resultado que lo va a tener el valor que no sea null. En este caso el B, que es 2. Lo que hace esto es asegurarse, ok, si esto viene null, imprímeme por favor lo de la derecha. Ahora, ¿qué pasa si A no es null? Si es 1. Entonces en este caso no entraría a la comparativa para darte el resultado de la derecha, sino que simplemente imprimiría el valor primero, ya que el valor primero no es null. Por lo cual nos imprimiría un hermoso 1. Aquí está. Ahora, ¿qué más se puede hacer con esto? Bien, podemos hacer algo como lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo poner aquí que se anule esto y puedo decir, ok, A, si A es null, por favor darle el valor de B. Entonces, como le vamos a dar el valor de B, si esto viene siendo null, agregándole un igual, va a actuar como operador de comparativa, eres null, y si es así, asígnale lo de la derecha. En cambio contrario, no hagas nada. Entonces, si esto yo lo ejecuto, ahora me va a imprimir el valor de A, que va a convertirse al valor de B, ya que B no es nulo. Es decir, el valor de B, 2, se le va a asignar a A. Y vamos a ejecutar esto. Y aquí vemos que nos imprime un 2. Sí, claro, porque igual si quito esto va a ser un 2, porque A va a tener el valor de B, ya que hemos agregado la asignación por medio de este operador. A partir de que si A es nulo, ok, entonces imprímeme el 2. Pero ¿qué va a pasar si A no es nulo? Si A fuera un 1. Si A es un 1, este comparador va a decir, ¿eres null? Ah, mira, no eres null, entonces no hagas nada. Déjate el valor como estás. Es decir, no eres null, la variable A no es null, por lo cual déjate el valor primero, el que ya tienes. Entonces sirve para este tipo de cosas. Entonces, ¿esto para qué sirve o para qué dónde la vas a utilizar? Muchísimas veces vamos a tener que hacer uso de link para obtener valores de la base de datos, los cuales pueden venir null. Pero a lo mejor tú no vas a necesitar ese valor null, sino que vas a necesitar un valor default, a lo mejor que te piden tu requerimiento. Entonces, este operador te va a ahorrar el tiempo de decir, ok, en el modelo, en el campo nombre, vienes null desde la base de datos. Ok, si vienes null, entonces ponerle campo vacío. Yo no quiero null. Esa es una de las cosas. Un extra sobre este tipo de cosas es que cuando utilizamos valores nullables, es decir, nullable es cuando pones este signo de interrogación, y esto es null, todas las variables o tipo de datos nativos pueden actuar como con un elemento por defecto. Este elemento por defecto es cuando algo no es null. Si algo es null, pues el elemento por defecto va a ser null. Pero imagina que yo esta variable la quiero utilizar como si no fuera un elemento nullable. Entonces yo quiero decir, ok, oye tú eres nullable. Pero ¿qué pasa si yo no quiero obtener un valor null? Quiero obtener el valor por defecto que tiene tu tipo de dato. Es decir, el valor por defecto que tiene int es un 0. El valor por defecto que tiene un bool, que no sea nullable, es false, por ejemplo. Entonces, cuando hacemos la invocación del método getValueOrDefault, va a tratar nuestro dato como si no fuera nullable, y si fuera null, nos va a dar el valor por defecto que tiene ese tipo de dato. Entonces, esto fue un extra, porque a veces, por no conocer este tipo de operadores, nos complicamos la vida. Entonces, recuerda que este último elemento se llama el collage. Lo vas a encontrar como collage null o null collaging, y te va a servir bastante cuando hagas comparativas para ahorrarte muchas líneas de código, hacer ifs y todo ese tipo de cosas raras. Y pues nada, si te ha gustado el video, pues ya sabes, darme un me gusta. Mi nombre es Héctor de León y nos vemos en el siguiente video. La música ahora.